Al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob queremos darle la gloria y la honra en esta oportunidad. Y de una manera también agradecida a Dios por todo lo que Dios nos permite, tanto a usted como a mí, el poder desarrollar este plan maravilloso que Dios nos dejó establecida en su palabra. Toda la palabra pues es inspirada por Él y le damos la gloria y la honra a aquel que vive por los siglos de los siglos. A Él exaltamos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, nuestras fuerzas. A Él queremos reconocer su grandeza, su poder. Usted y yo no debemos dejar de alabarle, no debemos dejar de adorarle porque Él es el creador de este vasto universo. Él es el formador tuyo y mío desde el vientre de nuestra madre. Él es el que conoce nuestros sentimientos y emociones, todas aquellas cosas que están pero tan escondidas que nadie de las personas que tenemos alrededor las pueden mirar, las pueden ver, las pueden captar. Pero Dios sí las conoce, aún para sorpresa suya y mía, escúchenme, aún las que no conocemos, pero las que tenemos por dentro, Él las conoce. Porque Él es el Dios omnipotente, el Dios omnisciente, el Dios omnipresente, el Dios que tiene todo poder. Y toda la gloria y la honra es para nuestro amado Padre Celestial. Reconocemos su grandeza, su amor, su poder, su soberanía. A Él le damos pues todo honor. Y a nosotros le damos la gloria y la honra al Señor, pero a nosotros la gratitud por todo el esfuerzo que usted hace en el desarrollo de su trabajo, de su profesión, de su hogar, con su familia, con sus hijos, con sus hermanos, etcétera, etcétera. Muy agradecidos estamos, primeramente por tomarse ese tiempo, pues para poder compartir conmigo este tiempo, valga la redundancia, donde podemos pues esbozar parte de este fragmento tan especial y tan importante que Dios nos dejó, que es la bendita palabra de Dios. La palabra de Dios ha sido dada para usted y para mí, para poder guiarnos en la sociedad, para poder instruirnos y para que podamos ser sabios. ¿Sabe? No hay una persona que no haya leído la Biblia, que no haya compartido la Biblia, que no haya estudiado la Biblia, que no haya escudriñado la Biblia, que no tenga parte de la sabiduría que Dios otorga a través de este manual predilecto, esencial, importante, necesario, útil para usted y para mí, a través de este manual, es que Dios nos da la inspiración, nos da la sabiduría, nos revela mensajes para que nosotros podamos pues esbozar nuestra vida diaria, nuestro caminar en este dulce peregrinaje de la vida. Y digo dulce porque es apasionante el peregrinaje en esta vida cuando nosotros nos dejamos guiar por este libro de los libros. Los apóstoles nos lo muestran, los profetas también, y todos aquellos hombres temerosos de Dios que dejaron que su Espíritu Santo sea que los guíe, los dirija, los corrija y los lleve hacia amplitudes espirituales, sobrenaturales, y también hacia lugares que nunca antes de repente ellos conocieron. Yo le doy la gloria y la honra al Señor por permitirme este momento estar con usted. Y sabe, me siento halagado por Dios de que usted esté conmigo. Serio, sí, se lo digo abiertamente. Me siento halagado por Dios y también por usted, por compartir conmigo este momento especial en la cual podamos esbozar la palabra de Dios, estudiar la palabra, escudriñar la palabra de Dios, que nos puede pues ser útil para toda buena obra en esta sociedad. Continuamos entonces con este especial tesoro que hemos abierto respecto a la Navidad. Ya usted conoce, sabe lo que significa Navidad, y si es por primera vez que usted está en estos momentos escuchando y viendo este mensaje, es por la primera vez, yo le animo que vuelva a los anteriores capítulos
donde marcamos de una manera también específica y abierta algunos temas que ustedes conocen, pero que la Biblia nos muestra, compartiéndonos de la venida del Señor Jesús. Habíamos hablado que Navidad es un mensaje nuevo para ti, una vida nueva para ti, y también Navidad significa que Jesús vino a este mundo, nació aquí en esta vida para salvarnos. Jesús es el Salvador y de Él estamos compartiendo, de Él estamos hablando, de Él se trata el asunto, amigo, de Él se trata el tema. No podemos hablar otra cosa. La historia nos muestra la gran importancia de lo que significa tener a Jesucristo en nuestra vida. La historia nos marca claramente, nos ha marcado el camino hacia esta dirección. Por algo es que usted se preocupa, escúcheme bien, y se afana, como también se prepara para recibir este año importante, o este día importante, perdón, de lo que significa la Navidad. No hay otra experiencia en el mundo que solamente dos. Esta experiencia de reconocer que Jesucristo un día nació y de reconocer que Jesucristo un día pagó los pecados por ti y por mí. No hay otro evento en la historia tan marcado que pueda reconocerse a nivel mundial hasta el día de hoy. Mire, hace 2000 años y más han pasado los tiempos y se sigue celebrando estas dos reuniones, marcadas en la vida, estas dos expresiones, estas dos experiencias que tuvo que enfrentar nuestro Señor Jesucristo en esta vida, humanamente hablando, para que usted y yo podamos tener siempre memoria de que Él vino, nació a través de una mujer, escúcheme bien, pero engendrada por el Espíritu Santo, pero también vino y vivió con nosotros, caminó con una familia, caminó en una sociedad tan igual como la nuestra, pero también fue a la cruz del Calvario. A través de su vida y su sangre, Él pagó el precio de nuestros pecados, de nuestra maldad, porque eso lo establece la palabra de Dios. Bueno, vamos a continuar. Hoy día estaremos hablando de cosas trascendentales, importantes, que Jesús sigue siendo el mismo hoy y por los siglos. Él sigue siendo el mismo. No sé cuántos de ustedes en algún momento se han puesto a pensar por qué siempre Jesús está en nuestros labios. ¿Por qué siempre Dios está en nuestros labios? ¿Sabe por qué, amigo y amiga? Porque usted y yo fuimos diseñados, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. De tal manera que hay una voz internamente en nosotros, en nuestro espíritu, en nuestra alma, que dice, si hay Dios, busca a Dios, adora a Dios, comparte con tu Padre Celestial, exprésale a tu Padre Eterno, a tu Padre de los cielos, exprésale qué es lo que sientes, qué es lo que piensas, cuáles son tus afanes, tus problemas, tus necesidades, tus luchas. Eso es lo que dice, escúcheme bien, esa voz internamente dentro de nosotros, porque somos a imagen y semejanza de Dios. Esto no sucede con los animales. Esto no sucede con otros seres vivientes como los peces, los caballos y todos los animales que usted pueda en estos momentos pensar. Esto no sucede con ellos. Sucede con usted y conmigo, que somos a imagen y semejanza del Dios Altísimo, porque tenemos un espíritu que nos dice internamente, a Dios sea la gloria y la honra. Aunque usted no lo quiera decir, cierra su boca, la tapa duro, se llena de, escúcheme bien, de egocentrismo, de orgullo, de soberbia, y dice, yo no confieso que hay Dios, o yo no quiero entender que hay Dios. Sin embargo, su corazón le dice que sí, su alma le dice que sí, su ser interior,
si puedo decir la palabra, sus articulaciones, sus huesos, sus sentidos, sus emociones le dicen que sí a Dios y a Él tenemos que adorarle. No, espere que le suceda algo. Dios mío, ¿por qué este terremoto? Dios mío, ¿por qué esta enfermedad? Ahí sí hay Dios, ¿verdad? Por ello, analicemos, pensemos y actuemos de una manera de acuerdo a la voluntad de Dios. Estábamos pues marcando nuestro punto de partida en estas conferencias. El libro de Lucas, capítulo 2, habíamos leído anteriormente el versículo 8 al 12, y quiero compartirlo. Hoy día vamos a tratar del versículo 13 al 14, pero quiero, para empezar, compartir estos versículos anteriores para dar en detalle, para dar de una manera también genérica lo que significa el estar hoy día haciendo lo que estamos haciendo y compartiendo con usted. Dice la palabra de Dios en 2 de Lucas, capítulo 8 en adelante, dice: habían pastores en la región y se les presentó un ángel del Señor y le dijo: no temáis, hoy doy buenas nuevas de gran gozo. Os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor, y esto será como señal. Lo hallaréis envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Esto lo remarca claramente el libro de Lucas capítulo 2, versículo 8 y versículo 12. Lucas en el versículo 13 y 14 nos dice de esta manera: y repentinamente apareció con él ángel, una gran multitud de huestes celestiales, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad con los hombres. Lucas capítulo 2, versículo 3 al versículo 14. Los ángeles se unieron de una manera repentina para expresarle la gloria y la honra al Dios omnipotente, para exaltar el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores, para glorificar al Padre Eterno, al Señor de Señores, al Dios omnipotente, para expresarles palabra de gratitud, de adoración, de alabanza, a aquel que vive por los siglos de los siglos, porque en estos momentos, escúcheme bien, había nacido el Rey de Reyes y Señor de Señores. En estos momentos Jesús había, escúcheme bien, había nacido, había dado a luz María. Entonces la expresión gloriosa en la gloria sempiterna de los cielos se hacía manifiesta a través de una legión, dice la palabra de Dios, multitud de ángeles, huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad con los hombres. Esta expresión, esta experiencia, este marco, si podemos decir espectacular, este marco de santidad, de gloria, solamente se mostró una vez en la vida. No hay dos veces que hayan sucedido estas cosas, no hay una tercera tampoco. Esto pasó porque el Rey de Reyes y Señor de Señores había nacido en esa pequeña aldea de Belén. Había nacido Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Y de una manera repentina, dice la palabra de Dios, la multitud de huestes celestiales. Imagínese usted, imaginémonos por un momento. Los pastores estaban en la noche pasteando las ovejas, cuidando las ovejas, y en eso el ángel se les presenta y les expresa: oiga usted, pastor, oiga usted, señor, Juan, Manuel, Pedro, Esteban, no sé cómo se llamaban, pero cada uno de ellos pudo interpretarlo de esa manera. Me está hablando a mí. ¿Sabe? En una ciudad muy cerca de este lugar
escúcheme bien, ha nacido el Salvador. El Salvador que ustedes están esperando para que sus vidas sean salvas. El Salvador que en esos momentos el pueblo judío sabía que iba a nacer. El Salvador que el profeta Isaías mencionaba claramente que iba a venir a través de una virgen. Estaba en esos momentos, había nacido en esa pequeña aldea de Belén a través de una familia humilde y campesinos en esa época en el lugar de Israel. ¿Qué le parece? José era un carpintero, María era hija pues de la descendencia de David juntamente con José, pero eran humildes, escúcheme bien, pero tan humildes eran que aún no habiendo encontrado lugar en el mesón tuvieron que meterse a un lugar donde era bebedero y comedero de los animales. Ese lugar oscuro, apestoso. Ese lugar fue el único que encontraron. Me imagino yo, en estos momentos, que aún hasta los parques estaban llenos. Habían de repente lugares en ese sector, los mesones estaban llenos, o sea, los hospedajes estaban llenos, los hostales en la actualidad. Si nosotros hacemos la referencia o la deferencia, escúcheme bien, estaban llenos, no había lugar en el mesón, habían tocado las puertas de su familia porque José y María eran de Belén, probablemente tampoco encontraron hospedaje en el lugar de su familia, o probablemente también toda su familia había inmigrado a otro lugar. Escúcheme bien. Y en esos instantes probablemente estaban encontrándose con parte de la familia, porque Augusto César había dictaminado este edicto de que tenían que empadronarse. Ahora estaban en Belén. María dijo: José, se me viene el niño, ¿qué hacemos ahora? Buscaron por allí, por acá, lugar, tocaron puertas, probablemente los jardines, los lugares públicos, algún lugar donde metían fuera de acá. Encontraron en un bebedero, escúcheme bien, y un comedero de animales, que eso era lo que era un pesebre en el tiempo de José y de María. Simple y sencillamente eran cuevas oscuras, tediosas, apestosas, con lodo, porque eran comederos y bebederos de los animales. Escúcheme bien, volvemos con los ángeles. Los ángeles estaban alabando a Dios, sin embargo él había nacido en un charco apestoso y hediondo. ¿Qué significa esto? Que Jesús no vino a vivir una vida cómoda. Jesús no vino aquí a la tierra para hacer un acto excesivo de orgullo, de soberbia, que Él era el Mesías, que era el Dios mismo, que venía a la tierra a salvarte a ti, pecador, y a mí también. Y como pecadores que somos, muchas veces somos pues personas hirientes, personas con un carácter insoportable, con acciones oscuras y con actitudes cargadas de egoísmo. Por ello, Jesús, escúchame bien, vino por usted y por mí para perdonar nuestros pecados. Y en esos momentos Jesús viene, José y María se preocupan para poder alumbrar en un lugar adecuado, porque no creo que José era un desventurado, escúcheme bien, ni tampoco un descuidado, sino que buscaron un lugar donde poder cobijarse, donde poder establecer su morada, probablemente en la calle. Pongámonos a pensar en la actualidad, los parques, los lugares públicos, probablemente al costadito de una casa, pero no encontró lugar donde podía posar. Todo Belén, todo el pueblo en esos momentos de Palestina estaba lleno, saturado, porque había movimiento de todo tipo de personas, porque había decretado Augusto César este edicto, que todo el mundo sea censado, porque su actitud desventurada era tomar, escúcheme bien, poder sobre todo el pueblo judío
y quería saber y conocer cuánta gente tenía y con cuántas personas contaba para poder seguir haciendo su ejército para seguir conquistando otras naciones. Bueno, esa era la situación desde el punto de vista sociológica, si podemos decir la palabra, cuando vino Jesús. Bueno, se les apareció pues a estos pastores. Se les apareció a estos pastores. Y estos pastores de una manera inmediata dijeron, vamos a ir a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, la sociedad en los tiempos de Jesús era esclava de varios factores y males. Muy bien, nació Jesús. Los pastores recibieron el mensaje, fueron a adorar y los ángeles expresaban, pues, imagínense ustedes los cánticos, las expresiones de los ángeles, las huestes espirituales ahí en los cielos, porque dice la palabra que de repente un resplandor iluminó. Oye, qué evento, ¿no? Qué experiencia. Cuando vayamos a la presencia de Dios, una de las preguntas que le voy a hacer al Señor es cómo se sintieron esos pastores y quiénes eran, quizás para poder compartir con ellos, no lo sé, escuchen, pero fue un evento trascendental, que ese grupo de pastores lo vieron, lo experimentaron, lo vivieron. Pues la sociedad en los tiempos de Jesús era esclava de varios factores y males. Escúcheme bien. Hoy día no han cambiado las cosas. Seguimos viviendo una sociedad corrupta en todos los niveles. Vemos a través de noticias, de cuadros del punto de vista de personajes en la sociedad que de una u otra manera malversan fondos, otros tratan de una manera o forma elegante robar al fisco, actuar de una forma desde el punto de vista inteligente para extraer los tesoros públicos, etcétera, etcétera. Muchísimos, no digo que sean todos, pero la mayoría de hombres y mujeres que postulan un cargo público pueden ingresar con muy buenas intenciones, pero cuando ven que corren los billetes de un lugar para otro, escúchame bien, se despierta el deseo desventurado del poder económico, del poder en la sociedad desde el punto de vista de ese poder público que está desarrollando en esos momentos. Por ello, nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Y el cuidado que Dios nos llama a que cada uno de nosotros pensemos, analicemos, meditemos bien, es justamente, amado amigo y amiga, del cuidado de dejar actuar abiertamente a nuestras pasiones internas, a nuestro deseo desventurado. Porque no me diga usted que no tiene deseos de alcanzar el poder económico, social, que pueda darle las facilidades oportunas para vivir en esta vida. ¿Acaso no quiere o no desea probablemente un auto para poder movilizarse de una manera más ágil en la sociedad? Y si tiene un auto, hoy día quiere un auto último modelo. Si tiene una casa, quiere una mejor casa y en un mejor lugar. ¿Acaso no es ese el sentir de su corazón? Escúcheme, todos lo sentimos, todos lo deseamos. Diga usted conmigo, no estoy contento con lo que tengo. Todos tenemos esa debilidad o ese anhelo, ese deseo de alcanzar, de lograr, de conquistar, de obtener mayores cosas. En este caso estamos mirando, estamos viendo, ya habíamos estudiado parte del nivel político, social del pueblo de Israel. ¿Se acuerdan ustedes? Y lo vuelvo a repetir, Augusto César, el emperador romano, era el conquistador de diferentes naciones en ese tiempo.
el conquistador de diferentes regiones en ese tiempo. Y este hombre había formado ejércitos poderosos con las armas en ese tiempo más sofisticadas para poder conquistar diferentes naciones. Y en eso, el año 63 a.C., con Pompeyo, ellos pues conquistan el pueblo de Israel. El pueblo de Israel había sido conquistado y pasó a ser esclavo de Augusto César. Augusto César puso a este emperador, a este rey, el Senado de Roma eligió a Herodes el Grande como el rey del pueblo de Israel. Y este hombre subyugaba al pueblo de Israel, al ciudadano de Israel, subyugaba, le quebraba impuestos, los amedrentaba, los perseguía. Era un severo. Ahí nos damos cuenta claramente las ansias del poder. Y no solamente del poder social, sino del poder económico. Israel era subyugado entonces por Augusto César, específicamente y diplomáticamente, realizado por, en esos momentos, Herodes el Grande, que era el rey de los judíos, y los dos se habían entronado con un reinado para ellos sempiterno, para ellos, escúcheme bien, pero no sabían que en esos instantes iban a ser el rey de los judíos, que los iba a dejar en el camino con su reinado, porque el rey de los judíos, el Salvador, Jesús de Nazaret, iba a reinar para siempre. Gloria a Dios, gloria a Dios. Por eso es que los ángeles con todas las huestes espirituales decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad con los hombres, porque ha nacido el Salvador, porque ha nacido el Rey de Reyes y Señor de Señores, ha nacido el Dios omnipotente, aquel que viene para salvarnos de los pecados, para limpiarnos del charco y del muladar de maldad. Escúcheme bien, aquel que quiere cambiarlo a usted, quiere cambiarme a mí, aquel que está dispuesto a darnos de su parte gloriosa para que caminemos en esta vida y caminemos de la mejor manera y de la mejor forma. Escúcheme bien, la sociedad no ha cambiado, el mundo no ha cambiado. Sí, han cambiado el estilo de vida, ha ido superando desde el punto de vista científico. El hombre hoy ya no utiliza camellos, utiliza ómnibus, utiliza autos, utiliza vía terrestre, los trenes, utiliza los aviones, las embarcaciones muy grandes, etcétera, etcétera. El hombre ha sofisticado la vida, pero eso no quiere decir que porque el hombre haya sofisticado la vida, haya logrado cosas, haya volado a la luna, luego haya volado a otro planeta. Eso no quiere decir que es un Dios. Eso no quiere decir que eso desamerita el poder y la gracia y el amor de Dios. Escúcheme, ¿cuántas veces usted conoce el hombre que fue, el primer hombre que fue a la luna? Algunos lo conocen, ni me acuerdo yo. Pero eso fue hace algunos años atrás, no me acuerdo tampoco qué fecha fue. Fue el siglo pasado, por el año creo 70, no me acuerdo exactamente. ¿Usted se escucha de ese hombre? Pero ¿cómo se escucha de Jesucristo? Dese cuenta el gran poder que tiene Jesús, el gran poder que tiene este hombre. Y no solamente, escúcheme bien, él con el gran poder, los que lo acompañaron en ese tiempo también son escuchados. Escúcheme. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará, dice Dios. Esta palabra no pasa, aquí está dicho, aquí está aclarado, aquí está marcado, escúcheme bien claramente el camino que debemos seguir. Así como los apóstoles, los discípulos, así como los personajes que estuvieron alrededor de Jesús, no han sido olvidados, no por lo que son ellos, sino por lo que es Jesucristo. Porque si no estuviera Jesucristo, ni se escuchara de ellos.
Así como ellos no fueron olvidados, Dios no quiere que pases tampoco al olvido. Síguele a Él, sigue a Jesús. Él quiere, escúchame bien, que nosotros reconozcamos su gracia, su amor, su poder, su misericordia, su gloria, su trabajo que vino a hacer, si podemos decir esta palabra, el encargo que Dios le dio para ejecutar, para realizar en esta vida, de morir en la cruz del Calvario y que su sangre pagara por los pecados tuyos y míos. Escúchame bien, Él quiere que entendamos este misterio glorioso de parte de Dios, para que Él nos lleve y acompañados un día estemos en el reino de los cielos. Y así como recordamos a Pablo, a Pedro, a Mateo, aún hasta Judas Iscariote lo recordamos. Y habiendo dado bote, habiendo cobrado para que maten a Jesús, aún hasta él lo que recordamos. Así como ellos fueron recordados porque estuvieron cerca con él, caminaron con él y hicieron lo que Dios les ordenó. Así quiere Dios recordarnos el día de mañana. ¿Quién es tu aliado? ¿O a quién estás siguiendo? Deja de seguir a hombre alguno. Deja de seguir el camino pervertido de tu vida. Deja de hacer las cosas que son temporales y que a nada te aprovecha. Deja de estar luchando por ti mismo y agárrate de Jesús, que con Él estamos seguros. Agárrate de aquel que vino como un niño y fue y murió a los 33 años para darte vida a ti, para darme vida a mí. Amado, amada, Dios vino por nosotros. Al ver la impotencia y la incapacidad que teníamos para acercarnos a Dios, habíamos caído tan bajo del pecado. Habíamos llegado al límite del pecado, de tal manera que no podíamos levantar nuestro rostro y decirle: Dios, te amamos, te adoramos. El pueblo de Israel había dejado de adorar a Dios conforme a las Escrituras. Adoraba a Dios de una manera sistemática, de una forma personal. Algunos cuantos ahí habían quedado del remanente fiel que Dios había sacado, escúcheme bien, de una vida ambigua. Había un remanente y en ese remanente estuvo María y estuvo José. En ese remanente estuvieron algunos discípulos que fueron llamados, hicieron caso para poder caminar con Jesús. Esos hombres, esas mujeres que siguieron a Jesús son dignos de alabar. ¿Saben por qué? Porque decidieron seguir a Jesús en una etapa donde a la gente se le mataba en el pueblo judío. En una etapa donde los soldados romanos hacían lo que querían al pueblo judío. En una etapa donde eran esclavos del imperio romano y eran esclavos de este hombre, el grande. Eran esclavos de Herodes, escúchame bien. Por ello necesitamos entender hoy necesitamos entender que si tienes libertad para compartir, para hablar, para poder desarrollarte en la vida, esa libertad Dios no te la ha dado para que tú hagas lo que quieres y lo que desea tu naturaleza pecaminosa. ¿Qué es lo que quiere tu naturaleza pecaminosa? El deseo desventurado, el placer, alcanzar y lograr cosas sin que te cuesten. Desea enredarse en las pasiones vergonzosas, en los placeres que desea tu cuerpo. Por eso necesitamos reconocer a Jesucristo como nuestro Salvador, para que Él nos dé la sabiduría y para que Él nos permita vivir una vida de acuerdo a su voluntad. Bueno, vamos a terminando esta conferencia por ahora y nos volvemos a encontrar en la próxima. ¿Qué le parece si oramos en esta oportunidad y le decimos al Señor:
Señor Jesús, te doy gracias por haberme dado la oportunidad y el privilegio de acercarme a ti y de escuchar tu palabra, de escuchar esta historia maravillosa que nos muestra tu escritura con respecto a la bendición que nos has dado, nos has otorgado. Padre, te pido y te clamo con todo mi corazón que me perdones de mis pecados y hagas de mí una persona diferente. Ingresa a mi vida, Señor. Lávame primeramente y límpiame con tu sangre preciosa y luego sé, Señor, un portador de vida para mí. Y quiero, Señor, que abrirte mi corazón para que seas parte de mi vida y que mores en mi vida y en mi ser. Te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dios me los bendiga.